Dragonlance, Preludios de la Dragonlance, 2. El país de los Kenders. Por Mary Kirchhoff. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaña. Para El Amo del Calabozo. 2024. Décima primera parte. (21) Denzil arrojó a Tasleof sobre el suelo mugriento cubierto de paja de un almacén próximo a los muelles. Unos haces de luz polvorienta se colaban a través de los agujeros abiertos en los anchos tablones de madera que conformaban las paredes. El cuarto no contenía más que unos cuantos barriles cuyos aros metálicos estaban oxidados y que apestaban a arenques rancios. El kender estaba maniatado y realizó denodados esfuerzos para sentarse. Dedicó una mirada iracunda al siniestro humano. «Pagarás por lo que le hiciste a la pobre Gisela y a Gudro. Entrégame tus mapas». Tas mantuvo desafiante la mirada de su agresor. «No te daría ni un vaso de escupitajos». «Me alegro, puesto que no es lo que pido». Denzil asió al kender por el cuello de la túnica y lo alzó del suelo. Luego rebuscó en el interior del chaleco de pieles hasta dar con lo que buscaba. Sus labios se distendieron en un esbozo breve, mezcla de sonrisa y mueca, al alzar en la mano con gesto de triunfo un rollo de pergaminos. El hombre dejó caer a Tas con aire ausente y se dio media vuelta. Arrodillado en el suelo, extendió los mapas y los examinó con la mirada tierna de un amante. Una vez revisado el primero, lanzó un sordo gruñido y lo arrojó con brusquedad por encima del hombro. La misma escena se repitió con otros 6 mapas, entonces se puso de pie, con una expresión sombría plasmada en su rostro. Al girar sobre sus talones para enfrentarse al kender, casi tropieza con él ya que Tasleof había estado todo el tiempo asomado tras el hombro del humano para espiar sus manipulaciones. «¿Dónde está?», bramó Denzil, mientras alargaba la mano hacia el cuello del kender. Tasleof retrocedió con presteza. Hasta él, que no le temía a nada, se alarmó por el brillo asesino reflejado en las pupilas del hombre. «¿Qué dónde está qué? Estoy seguro de que entre mis mapas habrá alguno que te sea útil. ¿Tienes algún problema para interpretarlos? No te preocupes, te los descifro». Denzil lo acorraló y las manos enguantadas en cuero negro se cerraron en torno a la garganta del kender. «No, claro, no precisas que nadie te ayude a leerlos», jadeó Tasleof, medio asfixiado. «No me provoques, basura kender», amenazó Denzil con los dientes apretados. «Quiero la mitad del mapa que cubre la zona este de Kendermore». «¿Qué hago?». El hombre aflojó la garra con que apresaba al congestionado Tas, quien tras sufrir un espasmo de tos, recobró el habla. «Muchas gracias. El único sector al este de Kendermore que merece aparecer en un mapa es la zona de las ruinas y no valdría la pena, porque es un asentamiento destruido». Tasleof se encogió de hombros con actitud resignada, pero al momento una nueva idea acudió a su mente. Tiempo atrás tuve un pequeño mapa de la torre de alta hechicería que se alza allí y del robledal mágico que la rodea». Denzil se acercó hasta que su fétido aliento rozó el rostro del kender. «¿Por qué dices, tuve?». «Bien, según recuerdo, el mapa era apenas detallado, solo un puñado de árboles sobre el que aparecía el símbolo de precaución y luego estaba la torre, alta y redonda, con infinidad de peldaños. He olvidado cuántas habitaciones tenía. De todos modos, un día me quedé sin papel pergamino y quería realizar un nuevo mapa, creo que de Neraka, repasé los antiguos y utilicé la parte posterior de aquel». «¿Dónde está ese mapa?». Tasleof se encogió de hombros otra vez. «Hace tiempo que no lo he visto, supongo que se lo regalé a alguien». «¿Qué importancia tiene ese mapa en particular?». «Tengo muchos otros,
agregó, al percatarse de que las manos del hombre temblaban por la cólera. No tengo inconveniente en decírtelo, ya que, al fin y al cabo, morirás pronto. Tropecé de forma casual con la mitad de ese mismo mapa en el consultorio de un matasanos de Kendermore. La otra parte que estaba en tu poder mostraba la localización de un tesoro. Lo quiero y, a menos que algún otro se haya apoderado de él, lo conseguiré. El hombre arrojó a Tas contra la pared de un fuerte empujón y preparó la ballesta. Entonces, si estás decidido a ir a la torre, necesitarás saber cómo cruzar el robledal hechizado, argumentó el Kender con rapidez, en tanto gateaba para salir del punto de mira de la ballesta. Es inútil que trates de ganar tiempo, dijo Denzil en voz baja, con desinterés, mientras encajaba el dardo en la ranura. Tas trastabilló y tropezó, sin quedarse quieto en un sitio. Tal vez sea cierto, pero también lo es que para cruzar ese robledal es preciso saber su secreto. Pregunta a cualquiera, si no me crees. Todas y cada una de las torres de alta hechicería están rodeadas por sendos bosques mágicos que las protegen. El mercenario bajó la ballesta que había apoyado contra el hombro y reconsideró las palabras del Kender. ¿Qué hace un puñado de árboles? Gruñó al fin y alzó de nuevo el arma. Mucho. Clamó Tas con voz ronca. Este bosque en particular hace que la gente pierda la razón. Sin duda, habrás oído cuán, ingenioso es un Kender cuando se trata de penetrar en lugares difíciles. Bien, pues incluso la mayoría de mis congéneres no ha sido capaz de atravesar ese robledal. Tan solo aquellos que conocen sus terribles secretos han entrado en la torre. Por segunda vez, Denzil bajó la ballesta y observó a Tas con fijeza. Y presumo que tú, precisamente, eres uno de ellos, ¿verdad? ¿Acaso? Recuerda que vi el mapa, respondió con astucia. El hombre se quedó pensativo durante unos momentos. Si existe tal secreto, lo que dudo mucho, y lo sabes, me lo dirás ahora. Tasleof adoptó una actitud ofendida. ¿Tan estúpido me crees? En el momento en que te lo revele, me matarás. Prefiero morir sin habértelo dicho, gracias. Denzil, indeciso, se enjugó el sudor de la frente, no se animaba a pasar por alto la posibilidad de que fuera cierto lo que decía el Kender, correría un riesgo innecesario. Tomó a Tas por las muñecas atadas, lo levantó de un tirón y lo puso de pie. De cualquier manera te mataré, antes o después, y lo sabes. De momento, lo has retrasado y disfrutarás de un bonito paseo a lomos de mi corcel de pesadilla. El asesino estrechó los ojos hasta que fueron meras rendijas. Si mientes, la muerte rápida que te habría dado aquí te parecerá una bendición comparada con la que te reservo. Tasleof tragó saliva con dificultad. El hombre lo sacó a rastras del almacén y lo llevó a empujones hasta un callejón donde su montura negra se removía y pateaba el suelo con nerviosismo. El tal Denzil y su fiero corcel, que parecía exhalar fuego, formaban un conjunto lo bastante tenebroso para lograr que hasta un Kender, osado y resuelto, deseara con fervor conocer de verdad el secreto del robledal. Cabalgaron sobre el caballo, gélido como el hielo, desde Port Ballyford hasta Kendermore, rodearon la ciudad y se encaminaron por el norte hasta las ruinas. Al menos, eso fue lo que dedujo Tas, limitado a ver el suelo que pasaba a toda velocidad bajo el flanco derecho del animal. El mercenario había colocado al Kender delante de él, boca abajo y atravesado en la silla, a la que lo ató. No quiero que te caigas y te lastimes, había dicho con ironía. Cuando alcanzaron los aledaños de las ruinas, Denzil desmontó. Dio una orden al horrendo corcel en un lenguaje feo y gutural, desconocido por completo para Tas. Luego, con el Kender aún amarrado a lomos de Skull, el hombre echó a andar por la vía principal que se internaba en los edificios derruidos. En principio a Tas le extrañó no encontrarse con los bichos y alimañas que pululaban por el lugar, pero luego razonó que la presencia del caballo de pesadilla los ahuyentaba. El hombre condujo su horrenda montura por las bridas hasta la linde del robledal. Cortó las ataduras del Kender con un puñal de hoja curva y aspecto ominoso. Tas se desplomó en el suelo como si fuera un saco de grano, sentía los músculos de las piernas agarrotados por los calambres y le costaba enderezar la espalda anquilosada. El mercenario lo sujetó por las muñecas y lo izó con brusquedad. Llegó el momento de la revelación del gran secreto, basura Kender. Habla o cierra el pico para siempre, como se dice en estos casos, gruñó Denzil. ¿Cómo revelar lo que ignoro?, pensó Tas con desaliento.
aun en caso de saberlo, acabaría conmigo una vez lo hubiese dicho. Por lo tanto, lo descubriría poco a poco, en pequeñas dosis, y me mantendría vivo con tal de conseguir la información completa. Dentro del bosque, quizás surja la oportunidad de escabullirme cuando se perciban los efectos mágicos. ¿Quieres decir, habla y cierra el pico para siempre, verdad? Pues no lo haré. Seguirás mis instrucciones, replicó el Kender, y dio un paso en dirección a la floresta. Agotas mi paciencia, Burrfoot. A pesar de la protesta, Denzil echó a andar en pos del Kender sin soltar la correa que ataba sus muñecas. ¿Qué haremos? Una serie de cosas que se realizan de acuerdo con un orden preciso, improvisó Taz. Primero traspasaremos el límite del robledal y nos detendremos. A continuación, avanzaremos a gatas para evitar que se disparen las trampas de forma accidental. El hombre lo miró con suspicacia. Creí que este bosque estaba hechizado, que provocaba la locura en quienes lo traspasan. En efecto. Pero eso no quiere decir que no cuente también con trampas. Tú primero, ordenó el asesino, mientras se colgaba del hombro la ballesta. Te llevaré de un tobillo y no te soltaré ni un solo momento. Adiós a la idea de escabullirme en el robledal, se dijo Taz para sus adentros. Sin embargo, aún quedaban esperanzas. El Kender se puso de rodillas y empezó a gatear con bastante dificultad a causa de las manos atadas y la anunciada zarpa de Denzil en un tobillo. Al rato, tenía magulladuras en las rodillas e hizo un alto. Percibió que la magia del bosque lo impulsaba a sugerir ideas descabelladas. Muy bien. A partir de ahora, caminaremos de espaldas, anunció. Taz supuso que el humano persistiría en su idea de vigilarlo, por lo que iría él en primer lugar y, con un poco de suerte, tropezaría y caería. Si crees que tratas con un estúpido, Burrfoot, gruñó el mercenario, a quien la influencia mágica hacía aún más suspicaz. El Kender se las ingenió para adoptar una actitud indiferente. Adelante, no prestes atención a las instrucciones de la única persona que ha visto el mapa de este robledal. Veremos hasta dónde llegas. A fuer de sincero, Taz estaba más que sorprendido de haber avanzado tanto. Los efectos del robledal hechizado le parecieron mucho más acusados la última vez que lo recorrió. ¿Cuánto tiempo hacía? 10 años, se preguntó. Esta vez iré delante para no perderte de vista, anunció Denzil, tal como había conjeturado Taz. El hombre lo aferró por el copete y lo arrastró hacia atrás. Los fuertes tirones de pelo arrancaron lágrimas ardientes en el Kender. Lo peor era que Denzil caminaba marcha atrás con sorprendente seguridad. No resbaló ni se cayó, como esperaba el Kender. Ni siquiera tropezó. Cuando Taz no aguantaba más, indicó al hombre que se detuviera. Con las manos atadas se acomodó el copete revuelto y se frotó el cráneo dolorido. Lo estoy haciendo bien, puesto que hemos recorrido más de la mitad del camino, se vanaglorió Denzil. Enhorabuena, replicó Taz con acritud. La mente del Kender maquinó la siguiente idea espoleada por la arrogancia del humano. No le facilitaría la escapatoria, pero lo obligaría a hacer el ridículo. Tenemos que saltar como conejos. Denzil articuló un ronco gruñido que no era con exactitud una interrogación. Taz levantó las manos atadas y dobló las muñecas de modo que colgaran flácidas en un remedo de las patas de un conejo. ¡Jo! Saltito. Como los conejos. Vamos, hazlo. En tanto hablaba, Taz levantó las manos de Denzil y las colocó en la posición correcta. Al observar la expresión impresa en el semblante del hombre, el Kender se preguntó si no se había extralimitado con su chanza. Denzil enlazó las manos, los dedos crispados, y golpeó con los puños en el estómago del Kender. El hombrecillo salió disparado por el aire como una pelota y aterrizó a un par de metros de distancia, doblado sobre sí mismo, hecho un ovillo, incapaz de amortiguar el golpe de la caída a causa de las manos atadas. El mercenario, con las pupilas inyectadas en sangre, tan rojas como los hollares de Skull, se acercó con deliberada lentitud al aturdido Kender. No cabía duda de que los efectos del robledal todavía actuaban a la perfección. Denzil saltó sobre él. Taz reaccionó con la velocidad innata de un Kender y rodó sobre sí mismo. Trató de incorporarse, pero las manos atadas limitaban su agilidad de forma considerable y, un instante después, el hombre lo había atrapado. Te advertí que no me mintieras, bramó el mercenario, con una mirada salvaje y demencial en sus pupilas.
Ahora te arrancaré los miembros, uno por uno. Hacerlo me llevará tanto tiempo, amiguito, que ni siquiera imaginas lo mucho que te dolerá. Lo único que te pido es que no mueras antes de que acabe contigo. No te mentí. Chilló Taz, encolerizado de manera súbita. Afirmé que no lograrías alcanzar la torre a menos que supieras el modo de cruzar el bosque, y es verdad. Nunca dije que supiera cómo hacerlo. La avaricia que te domina es la que te indujo a suponerlo. Taz se acercó hasta casi rozar con la nariz el rostro de Denzil. Una cosa más, estoy harto de que todos me llamen mentiroso y ladrón, y que me miren por encima del hombro por el mero hecho de ser un kender. Que seas alto no implica que estés en posesión de la verdad, ni que seas más inteligente. Ni siquiera que razones. Vaya, si no estuviera maniatado te machacaría hasta dejarte como una masa informe, peor que una rebanada de pan en remojo durante horas. Acabar. La mano derecha de Denzil se cerró en torno a la garganta de Taz y cortó en seco su diatriba. La otra mano le asió el brazo derecho y se lo retorció con una expresión sádica pintada en el rostro. Estoy harto de tu voz, Kender. Pero será un placer escuchar el chasquido de tus articulaciones. El dolor era lacerante y crecía en intensidad a cada momento, pero Tazleov reprimió el grito que pugnaba por escapar de sus labios. Cerró los ojos con fuerza, pero el dolor y las lágrimas lo obligaron a parpadear. Entonces, advirtió un rostro que aparecía a espaldas de Denzil. Tras la cara surgió una criatura enorme, peluda, era la cosa más fea que Taz viera en toda su vida. La frente era abultada, los dientes saltones, la nariz bulbosa marcada de viruelas, un ogro. Como si estuviera en un sueño, el kender contempló que una manaza con nudillos prominentes se cerraba sobre el hombro derecho de Denzil y daba un tirón brusco. Se escuchó un crujido seco. El mercenario se desplomó en el suelo, retorcido de dolor, perplejo. El brazo de Taz quedó libre. Antes incluso de dedicar una ojeada a su atacante, el humano emitió un silbido agudo. Acto seguido, el robusto cuerpo del hombre giró sobre sí mismo, pero la furia que lo dominaba desapareció cuando se encontró frente a un ogro mucho más corpulento que él. Skull llegó en aquel momento y pateó con los afilados cascos la maraña de arbustos y enredaderas que se alzaban a espaldas del ogro. Denzil maniobró con rapidez hasta situarse tras el corcel de Pesadilla. Tazleov, todavía dominado por el afán combativo kender, corrió y propinó al humano una patada en la corva. El golpe cogió desprevenido al mercenario, que se desplomó de costado. Taz aprovechó para lanzarle otra patada, esta vez en los riñones. Esta es por Gisela. Chilló y se escabulló del alcance del humano. El ogro, entre tanto, esquivaba las peligrosas acometidas de los cascos de Skull. El monstruoso animal, con los ojos más desencajados de lo habitual, efecto sin duda de la influencia mágica del robledal, dedujo Taz, se abalanzó sobre su presa pero se atascó durante unos momentos en la espesa vegetación del matorral. Aquel instante de vacilación era lo que Vincent necesitaba. El ogro disparó el descomunal puño en un gancho que alcanzó a la bestia entre los ojos. Skull, sorprendido, se tambaleó, pareció que se recobraba, y luego las patas se le doblaron y cayó como un fardo al suelo, a los pies de Denzil. Las pupilas ardientes del caballo giraron hacia atrás en las órbitas. Sin perder tiempo, Vincent arrebató de un tirón la ballesta colgada del hombro de Denzil, la partió en dos y arrojó los pedazos a las profundidades de la floresta. Acto seguido, aferró al mercenario en persona y se lo colocó debajo de un brazo. Antes de que Taz tuviera oportunidad de dar un solo paso, el ogro lo alzó por el aire y se lo puso bajo el otro brazo, tras lo cual la criatura se lanzó a la carga a través del bosque con sus dos prisioneros a cuestas. ¿Qué os apetece de cena?, preguntó Vincent con placidez. Las presentaciones que seguían de modo habitual al secuestro ya habían tenido lugar. El ogro les enseñó la pequeña habitación circular ocupada por la mesa, varios cajones y la escalera, les contó el motivo de su presencia en las ruinas y les explicó lo que esperaba de ellos. En los últimos tiempos, ha habido mucho movimiento por aquí, prosiguió. Por lo tanto, ando un poco corto de provisiones y no os ofreceré gran variedad. Sin embargo, todos dicen que soy un cocinero excelente. Vincent dispuso un plato de latón con emparedados frente a Tazleov y Denzil. El kender alargó la mano para coger uno de los apetitosos bocados cuando el mercenario tiró el plato de la mesa con un manotazo furioso. No quiero tu apestosa comida.
espetó. El hombre se levantó y se paseó en distintas direcciones, con evidente cólera. Vincent apenas se ofendió por su actitud. Tal vez no la quieras, pero a tu amiguito quizá le apetezca probarla. Son bocadillos de buena carne de mofeta curada. Se agachó y recogió los trozos esparcidos en el suelo, los sacudió y los ordenó de nuevo como emparedados. Luego, los colocó sobre la mesa y miró al hombre por encima del hombro. Era de esperar esta clase de comportamiento por parte de un semiorco. Denzil se quedó petrificado. Las manos enguantadas se abrieron y cerraron con movimientos espasmódicos. Te equivocas. Soy humano, afirmó al recobrar el habla. El ogro se mantuvo firme. Sí, pero también eres orco. Reconozco a los de mi especie, sentenció, en tanto agitaba el índice frente a Denzil. Claro. Esa nariz, esos ojos. Noté algo raro en ti, pero lo achaqué a tu maldad, presente en todo momento, intervino Tasleov, mientras observaba los rasgos del mercenario. El rostro de Denzil asumió una expresión sombría, tenebrosa como una nube de tormenta, pero se mantuvo en silencio y solo abrió y cerró los puños con crispación. Al Kender aquel gesto se le antojó más temible que si hubiese estallado en gritos destemplados. Sin embargo, cuando habló, lo hizo con un tono mesurado, contenido, pero cortante y con un ligero timbre de amenaza. No he heredado los rasgos de esa parte de mí, digamos, familia. Ya que hablamos de animales, ¿de dónde sacaste a esa bestia de pesadilla? Inquirió Vincent, proseguía la conversación de modo informal en tanto se ocupaba de preparar el plato fuerte de la cena. Tú, un ogro tan avispado, adivínalo, replicó Denzil con sarcasmo. Vincent pasó por alto la puya. Sí, bastante inteligente. Se golpeó apenas en la mejilla con el cucharón de madera, absorto en sus reflexiones. Veamos, las criaturas de pesadilla, como tu corcel, pertenecen por regla general a un demonio o leviatán. Sin embargo, a pesar de tu vileza innata, no eres uno de ellos. Por consiguiente, lo robaste. Denzil estaba impresionado, a despecho de sí mismo. Lo gané al vencer al demonio Octigublixix, admitió con evidente orgullo. ¡Guau! ¿Te enfrentaste a un leviatán? Se admiró Tas, pero Denzil lo ignoró. El semiorco examinó con ojo crítico las paredes de la habitación circular en tanto el ogro y el Kender compartían como buenos compañeros la cena, consistente en cebollas fritas y carne de pony. Estaba delicioso, exclamó Tas con satisfacción tras dar por finalizado el festín. Sé lo que digo, porque soy un buen cocinero. Vamos, come más. Invitó el ogro y le sirvió otra ración en el plato a pesar de sus débiles protestas. Me gusta que mis invitados aprecien mis habilidades culinarias. Hace unos cuantos días, estuvieron unos Kenders muy agradables, una muchacha rubia y bonita y su prometido, un tipo algo ostentoso, de mediana edad. Desen se interrumpió y escudriñó el rostro de Tas. Ahora que lo pienso, tú guardas un cierto parecido con él. Oh, todos los Kenders nos parecemos, comentó divertido Tasleov. Es posible, dijo el ogro sin convicción, mientras observaba más de cerca a Tas. Por último, se encogió de hombros y recogió la mesa. Los acompañaba un humano muy antipático, un tipo ruin, prosiguió Vincent. Debe ser innato de la raza, o cosa parecida. Los Kenders sois maleducados y escandalosos, pero rara vez malvados. Detesto la maldad. Hay quien afirma que esa es una característica propia de los ogros, apuntó Tas, sin intención de insultarlo. El Kender comprendió, no sin sorpresa, que Vincent le caía bien. Sí. Por ese motivo me aparté de mis semejantes. Tras recoger la mesa, pasaron el resto de la velada tomando infusiones de hierbas, jugando a los palillos y charlando frente a la chimenea. Denzil se retiró a un rincón de la estancia y fingió dormir, aunque en realidad planeaba el modo de escapar del corpulento ogro. Cuando Vincent preguntó a Tas el motivo por el que un Kender tan agradable viajaba en compañía de un malvado semiorco, Tasleov le relató lo ocurrido con Gisela, hizo un breve alto en la narración para enjugarse los ojos. Por último, le contó que Denzil golpeó a Goodrow en Port Ballyfor y finalizó la historia con la expedición de ambos en busca del tesoro. ¿Sabes una cosa? Esta es la torre de alta hechicería, informó Vincent al Kender en un susurro. Nos encontramos en el sótano, pero no he visto tesoro alguno.
¿Has explorado todo el edificio?, instó Taz en un murmullo excitado mientras se acercaba al ogro. Luego echó una fugaz ojeada inquieta al siniestro semiorco. Denzil yacía tumbado de costado, su silueta difuminada en las distantes sombras, la respiración tranquila y regular. En una ocasión subí hasta la mitad de esa escalera, respondió Vincent, y señaló con la cabeza los escalones espirales. Pero el hueco se estrecha de manera progresiva y en un determinado momento avanzar me suponía un esfuerzo denodado. No me importa confesártelo, me horrorizan las alturas. Aun cuando las paredes carecen de ventanas, la sola idea de trepar me causaba vértigo. No vi rellanos, por consiguiente, si existe algo, se encuentra al final de la escalera o está destrozado como el resto del edificio. Mucho después de que Vincent se quedara dormido, Taz le daba vueltas al asunto. Cuando el Kender se despertó, tuvo la impresión de que había amanecido, pero no había posibilidad de confirmar su suposición dado que en la estancia, alumbrada por la débil llama de una vela, no penetraba la luz natural. Se sentía descansado, fresco. Se levantó, sacudió las calzas azules y echó una mirada en derredor. Denzil todavía dormía en el sombrío rincón, pero a Vincent no se lo veía por parte alguna. El Kender encontró sobre la mesa un pedazo de pergamino doblado, con su nombre escrito con trazos desmañados. Supuso que no sería tarea fácil para el ogro manejar una pluma con sus enormes manazas. Desdobló el papel, que contenía un simple mensaje. He ido en busca de provisiones. Volveré pronto. Vincent. Se guardó la nota en un bolsillo y cogió una vela. En la estancia, nada había cambiado. Taz examinó la puerta, cerrada a cal y canto. Contó 11 cadenas y 16 candados de diferentes clases y tamaños. Llevaría horas desenredar semejante maraña, concluyó el Kender para sí. De cualquier modo, ¿para qué escapar si existía una torre de alta hechicería sin explorar al final de la escalera? Tasleof revisó sus posesiones. No contaba con la vara Jupak, ya que la había utilizado en la tumba de Gisela. Denzil había confiscado todas sus dagas y navajas y Vincent, a su vez, se las había quitado a Denzil. Conservaba el paquete de mapas, una inesperada y generosa concesión del semiorco que se los devolvió antes de abandonar Pont Balifort. Con cuidado para no despertar a Denzil, el Kender rebuscó entre los cubiertos y cogió un tenedor pequeño y un cuchillo para mantequilla, con los que en un momento determinado abriría las cerraduras que sin duda existirían en una torre de hechiceros. El ogro había dicho que la escalera carecía de ventanas, por lo tanto, la vela era otro artículo imprescindible. Así equipado y con una sensación de hormigueo ante la expectativa de la aventura inminente, Tasselhoff-Porfot se dirigió de puntillas hacia la escalera. Más allá de los primeros peldaños, el acceso estaba cubierto por una capa de polvo. Acercó la vela y percibió con claridad las huellas dejadas por 3 personas. Había muchas otras pisadas, pero aquellas 3 eran bastante recientes. Impulsado por la curiosidad, Taz se lanzó escaleras arriba con tal ímpetu que la llama de la vela casi se apaga. Tenía la impresión, en el ascenso, de que había excedido con creces la altura aparente de la torre, cuando por fin divisó una puerta que cerraba el acceso. Llegó hasta la hoja de madera y escuchó, pero no percibió ruido alguno. Probó el picaporte y la puerta se abrió hacia adentro en silencio. El Kender se sorprendió por la suavidad del mecanismo al cabo de tantos años. Sin más preámbulos, cruzó el umbral. La estancia a la que accedió era sin duda un estudio. La luz diurna penetraba a través de los ventanales emplomados abiertos en el techo. La pared exterior circular estaba repleta de estanterías con libros, salvo unos pocos lugares ocupados en su momento por cuadros ahora derrumbados en el suelo. Una escribanía de aspecto sólido y un sillón de madera tallada apenas llenaban el espacio restante de la sala. Las huellas que había seguido Tasleof se separaban allí y recorrían la estancia de un lado a otro. Eligió las más grandes y las rastreó, paso a paso, en su recorrido hacia los estantes de libros. Justo a la altura de los ojos se percibía un hueco en las baldas. Alguien se ha apropiado de uno de los ejemplares, se dijo Taz. Las huellas cambiaban de dirección con brusquedad. Le llamó la atención un detalle extraño: las pisadas de las 3 personas convergían en un mismo punto del muro y luego desaparecían. El Kender hizo una pausa y se quedó absorto.
Una idea súbita se abrió paso en su mente y no pudo evitar un escalofrío al caer en la cuenta de que entre tantas huellas, tanto recientes como antiguas, que subían la escalera no había visto ni una sola que realizara el recorrido inverso de regreso al sótano. Se aproximó a la pared y estudió con detenimiento las pisadas hasta quedar convencido de que, en efecto, los que habían subido hasta allí habían salido de la estancia por ese mismo punto. «Una puerta secreta», exclamó en voz alta. Palpó la superficie tapizada de telas de araña con la esperanza de descubrir un resorte o tirador disimulado que abriera el acceso. Empujó y tanteó los ladrillos, los giró, los golpeó con el mango del cuchillo, pero no obtuvo ningún resultado. Tras varios minutos infructuosos, se sacudió el polvo de las manos y cambió de táctica. Tal vez el resorte ni siquiera está aquí, sino en cualquier otro lugar de la habitación, razonó. Recorrió la estancia con la mirada. ¿El volumen que faltaba? No parecía probable. De ser el libro el mecanismo que buscaba, se uniría de manera imprescindible a un punto y no sería posible sacarlo de la estantería. Transcurrieron varios minutos antes de que los ojos observadores de Taz descubrieran la palanca situada tras la escribanía. Sin pensarlo, la accionó y volvió la vista hacia el muro. El contorno de todos y cada uno de los ladrillos se remarcaba con un fulgor verdoso y a través de las grietas escapaba una neblina. Los colores se expandieron en remolinos por el suelo, las paredes, por los tobillos y las rodillas de Taz. Entonces el muro se desvaneció y lo reemplazó una superficie irisada que palpitaba y lanzaba destellos. Al otro lado se percibió una espesa niebla cuyos remolinos se desbordaron en la estancia. El contorno de paredes y techo se difuminó hasta desaparecer, absorbido por las peculiares volutas. A Taz le latía el corazón con tanta fuerza que le golpeaba la caja torácica. No era una puerta secreta corriente y vulgar. Era mágica y conduciría a cualquier parte. El Kender dio un par de pasos apresurados en dirección al portal, pero lo detuvo una voz que venía de la escalera. «Lo encontraste. Sabía que me serías útil, antes o después». Taz giró sobre sus talones y divisó la silueta de Denzil enmarcada por el umbral y la niebla arremolinada. La pulsante luminiscencia verde-dorada que emitía el portal cincelaba las facciones del señor con un juego de luces y sombras que acrecentaba la dureza de los rasgos. «No des un paso más, basura Kender», conminó. «El tesoro de la torre se halla al otro lado del portal y, sea lo que fuere, me pertenece. Antes de apoderarme de él, saldaré una cuenta pendiente que tengo con tus articulaciones». El asesino cruzó la habitación para acortar la distancia que le separaba del Kender. Sabedor de que era una presa fácil para un semiorco, Taz eligió la única alternativa que se le ofrecía. De un salto, se zambulló en el portal con la esperanza de escabullirse. Casi lo logró. 22. El roedor, una rata enorme, cruzó a todo correr el suelo calcinado, repleto de escombros. Se movía a hurtadillas, al abrigo de las sombras, con la certeza de jugarse la vida a cada paso. Cada vez que avanzaba, echaba una ojeada al extremo más alejado de la estancia, donde se hallaba el trono, resquebrajado y tambaleante, que había sido tallado en un solo bloque de roca volcánica. Era el mismo solio que utilizó en su día el príncipe de los sacerdotes de Istar, pero que ahora se encontraba en los dominios tenebrosos del abismo. A pesar de los siglos transcurridos, las lenguas mortecinas del fuego brotaban de la estructura del trono y conferían un resplandor rojizo a la torturada superficie erosionada. Al roedor le aterrorizaba aquel solio ya que en él se sentaba, bajo su forma de dragón cromático de 5 cabezas, la reina de la oscuridad, la de las 1000 caras, señora del mal, artífice del universo junto con Paladine, el dios del bien, y Gilean, el dios neutral que mantenía la balanza en equilibrio. El roedor temía que si un ser de semejante poder maligno advertía su presencia, una muerte fulminante era el mejor destino. De hecho, su oscura majestad sabía que la rata estaba allí, en sus dominios no ocurría nada sin su conocimiento y aquiescencia. Pero en aquel momento tenía lugar un hecho mucho más interesante para ella que la suerte de un vulgar animal semi-inteligente. Los pensamientos de la reina de la oscuridad apuntaban hacia otros derroteros. En el mundo conocido como KRYNN, en el continente de Ansalon, al sur del Mar Sangriento, cerca de la antaño poderosa ciudad de Istar, se abría un acceso mágico. Sendos rugidos sordos de complacencia escaparon de las 5 gargantas reptilianas cuando su oscura majestad tuvo plena conciencia de la apertura del umbral.
Se retorció, dos de las cabezas escupieron fuego con anticipado deleite, las llamas abrazaron la cola del roedor. Aquella puerta era muy especial, muy poderosa. Se encontraba en una torre de alta hechicería y unía al edificio con una singularidad temporal de antigüedad incalculable. La reina oscura anhelaba el poder de tal acceso. Pasaría a través de él y regresaría al primer plano material, del que fuera expulsada en el pasado, muchos siglos atrás conforme al cómputo humano del tiempo. Para Taquisís, sin embargo, el tiempo carecía de significado. El transcurso de unas horas para la diosa representaba centurias o milenios para los habitantes de KRYNN. Por consiguiente, aun cuando Uma, aquel detestable caballero de Solamnia que encabezó la lucha que determinó su expulsión del mundo, llevaba muerto y enterrado en su tumba cientos de años, la herida infligida a su orgullo por la vergonzosa derrota todavía se mantenía fresca en su memoria como si hubiese ocurrido ayer. Las lenguas reptilianas se proyectaron ondeantes entre los dientes afilados como cuchillas, como si paladearan el dulce sabor de la victoria final. Taquisís determinó que ese sabor era mucho más grato que el de la carne de sus enemigos. A tanta aventura se añadía la ventaja que representaban la biblioteca y el laboratorio de la torre de alta hechicería, repletos de secretos que le resultarían útiles en la guerra que emprendería una vez se asegurara el retorno al primer plano material. En épocas remotas había descifrado el secreto de la singularidad temporal atrapada entre diferentes dimensiones. Descubrió una puerta trasera que conducía al plano material. La utilidad de esa puerta era limitada, incluso nula, a menos que el acceso estuviese abierto. Ahora bien, cada vez que el acceso se activaba, las señales secretas de seguridad emplazadas le advertían que el portal se hallaba en uso. Sin embargo, siempre permanecía abierto un espacio de tiempo tan breve que no le dejaba ocasión de realizar los preparativos pertinentes. No obstante, sabía, con la misma certeza de su desprecio por Uma, que en algún momento el portal se abriría y permanecería accesible el tiempo necesario para intervenir. Lo sabía y había esperado con paciencia, siempre vigilante, ahora se le ofrecía la ansiada oportunidad. Con una velocidad sorprendente, las poderosas piernas de Denzil lo catapultaron a través de la estancia situada en lo alto de la torre. El semiorco articuló un rugido gutural al tiempo que se abalanzaba sobre el Kender, quien se zambulló por el acceso, mientras aferraba la correa de la mochila colgada del hombro. Interceptado en mitad del salto, Tasleov se cayó. Superado el instante de sorpresa, el Kender no tardó en advertir que alguien lo arrastraba hacia atrás sobre el suelo polvoriento a fuerza de tirar de la correa de cuero. Con una rapidez hija de la desesperación, Tas asió la correa y tiró con fuerza. El cuero cedió por una de las costuras. Antes de que Denzil comprendiera lo ocurrido, el Kender gateaba en dirección al acceso envuelto en la bruma. Los brazos, la cabeza y los hombros desaparecieron en los remolinos de la niebla. Para el semiorco, el efecto fue como si a Tas le hubiesen cercenado la mitad superior del cuerpo y la parte inferior se proyectara desde una pared irisada. Al advertir que también las piernas desaparecían, lo aferró por los tobillos y lo atrajo hacia sí. El cuerpo no retrocedió ni un milímetro, pero tampoco avanzó. Las piernas enfundadas en las polainas azules patearon con desesperación y se retorcieron en todas direcciones, pero el torso no emergía ni un milímetro de la pared refulgente. Denzil apretó a su presa y tiró de nuevo, esta vez con brutalidad. El cuerpo de Tas retrocedió unos cuantos centímetros, sin quedarse quieto. Animado por el resultado, el semiorco echó una ojeada en derredor en busca de algo que le sirviera de punto de apoyo. Sus ojos se detuvieron en las estanterías de libros situadas a ambos lados del acceso y, sin soltar las piernas del Kender, Denzil se apuntaló con los pies en los extremos de las baldas. Unos remolinos de colores palpables rodeaban a Tasleov, giraban a su alrededor y lo retorcían de dentro a fuera. Sentía los pulmones como si algo vivo se moviera en su interior y le provocara unas cosquillas insoportables. Solo veía nubes espirales de color blanco, verde esmeralda y lavanda. Su aspecto le recordaba el algodón de azúcar. ¡Qué hermoso!, pensó. Al instante se quedó helado hasta los huesos por la bruma, la humedad y el sudor de la tensión agotadora. Calor, frío, calor, frío. El Kender tiritaba como si tuviera fiebre, los dientes le castañeteaban. Los giros y remolinos cesaron de forma súbita. Ahora flotaba, aunque todavía era incapaz de discernir dónde era arriba y dónde abajo. Carecía de fuerza para resistirse o mover un solo músculo.
Tenía la sensación de estirarse y temió romperse en pedazos. Parecía que los pies estuvieran a kilómetros de distancia de la cabeza. De pronto, atravesó una cortina de arco iris y aterrizó de cabeza sobre un montón de guijarros puntiagudos que despedían un delicioso aroma a tarta. Mientras escupía la grava, gateó con denuedo a fin de ponerse de pie y entonces descubrió dos cosas sorprendentes que lo intrigaron sobremanera. La primera, que los supuestos guijarros que escupía sabían a limón, por lo que dedujo que la supuesta grava sobre la que había aterrizado no era tal, sino un montón de caramelos aromatizados con limón. Las golosinas resbalaban entre sus dedos como canicas. La segunda, que no podía levantarse. Algo persistía en partirlo en dos y le propinaba violentos tirones de las piernas. Tasleov giró sobre sí mismo para descubrir cuál era el problema y se encontró, no con un antagonista como esperaba, sino con un remolino de luz plateada que ocultaba los 2/3 inferiores de su cuerpo. Gateó para escapar de las volutas luminosas, pero sus esfuerzos resultaron infructuosos. Estaba atrancado con firmeza. Entonces sintió un tirón seco y retrocedió un par de centímetros. El corazón se le encogió con una sensación de temor poco corriente. Denzil no renuncia a sacarme, donde quiera que me halle, razonó Tas. Redobló los esfuerzos para escapar del asesino. Miró a su alrededor para encontrar algo a lo que asirse y ofrecer más resistencia. Entretanto, la llegada de Tasleov a Helfiksburgo no había pasado desapercibida. Cuando el Kender alzó la vista, se encontró con 3 seres tan gruesos como circunferencias, de las que sobresalían brazos y piernas. Los 3 personajes se acercaban con andares bamboleantes hacia donde él se afanaba con denuedo por aferrarse a cualquier cosa que le procurara un asidero firme. El mayor de los 3, que vestía una superficie de guardapolvo informe, se presentó a sí mismo. «Buenos días, amigo. Me llamo Arcul Helfig. Encantado de ver una cara nueva por estos contornos. Dinos cómo te llamas para poner el nombre en la tarta de bienvenida», dijo, y le tendió la mano regordeta. «¿Por qué estás tumbado sobre las golosinas de limón?», se extrañó otro de los hombrecillos deformes. Tas asió con desesperación la mano que le tendía Helfig, quien estrechó la suya y la soltó antes de que el Kender le explicara lo precario de su situación. Por primera vez en su vida, Tas se encontró falto de palabras y alzó de nuevo la mano en un mudo gesto de súplica, pero los 3 mirones se limitaron a sonreírle con una expresión de curiosidad impresa en sus redondos semblantes. Los ojos de Tas acarrearon una mirada ansiosa en derredor y entonces advirtió las características del entorno. Se quedó boquiabierto y casi dejó escapar el precario asidero ante el espectáculo de árboles de melcocha, vallas de peppermint, casas de pan de jengibre con puertas de bizcocho de acemita y tejados de ralladuras de chocolate. En ese momento, se produjo otro tirón brusco de sus piernas y casi todo el torso le desapareció en el portal mágico. Manoteó con frenesí y por fin recobró el habla. «Ayudadme, por favor. Un asesino me arrastra hacia el otro lado del acceso. Deprisa, por favor, agarradme», chilló. «Qué situación tan intrigante», pensaron los 3 Kenders mientras aferraban a Tas por los brazos. Con todo, y a despecho de sus esfuerzos, no lo sacaron de la bruma arremolinada. No obstante, Tas advirtió con cierto alivio que al menos no retrocedía, aunque sí notaba los continuos tirones en las piernas. Señal inequívoca de que Denzil persistía en su empeño. El alboroto atrajo a toda una muchedumbre. Entre los recién llegados se encontraba Southern Forford, quien reconoció de inmediato al trotamundos de su sobrino. «Tasleov», exclamó, en tanto se abría paso entre el gentío. «¿Eres de verdad tú, joven delincuente? ¿Qué demonios haces en Helfiksburgo en lugar de en Kendermore, donde contraerías matrimonio?» «Tío saltatrampas», se asombró a su vez el sobrino. A despecho de la situación peligrosa que atravesaba en aquel momento, sonrió al ver a su tío preferido. «No esperaba encontrarte aquí. De hecho, no imaginaba que yo vendría a este lugar, esté donde esté. Por cierto, lamento que te encarcelaran por culpa mía». «Son muchas las explicaciones que nos debes, joven Kender», exigió Saltatrampas con voz severa al tiempo que agitaba el índice frente a la nariz de su sobrino. Hizo una pausa y frunció el entrecejo al percatarse de la postura de Tas. «Levántate cuando te hablo». Tasleov apretó los dientes ante un nuevo tirón. «Me es imposible, tío. No puedo explicarlo con detalle, pero, al parecer,
me he quedado atascado en el portal. Te agradecería que tiraras de mí para ayudarme a salir, gruñó con esfuerzo. ¿En qué clase de lío te has metido esta vez? Siempre buscas jaleo, ¿verdad? Refunfuñó Saltatrampas, aunque no logró contener una risita divertida. No es momento para bromear, tío. Aulló Taz con impaciencia, al sentir un nuevo tirón de Denzil. El desconcierto dominó a Saltatrampas un instante, pero reaccionó enseguida. Sí, creo que tienes razón. Durante los últimos 2 meses, todo Kendermore te ha buscado y el consejo me colgaría si ahora te dejo escapar. Echad todos una mano, gritó. Docenas de Kenders bamboleantes se acercaron a ellos y aferraron los brazos y el torso de Taz, o se asieron los unos a los otros o a los componentes, en apariencia inmóviles, del paisaje. Poco después, una cadena de Kenders sudorosos tiraba, entre resoplidos y esfuerzos, de la mitad superior del cuerpo de Taz. Denzil se apuntaló con los pies en las estanterías situadas a ambos lados del portal. Ató los tobillos de Taz con el cinturón y se enrolló 2 o 3 vueltas en torno a las muñecas con el trozo restante. Se aferró las muñecas atadas con las rodillas, respiró hondo y recurrió a la firme palanca de las piernas para jalar con todas sus fuerzas. El cuerpo del Kender retrocedió 5 o 6 centímetros. Ya eres mío, Kender, rió el semiorco, tensó todos los músculos con intención de dar el último tirón. De súbito, un viento huracanado azotó Helfickburgo, volaron por el aire trozos y esquirlas de golosinas y se levantó una polvareda de azúcar y canela. Muchos de los Kenders que tiraban de Tasleof lo soltaron para frotarse los ojos cegados, al tiempo que estornudaban sin parar. Justo entonces, cerca de la casa de Helfick, se formó un reluciente remolino púrpura que sacudió, retorció y arrancó de raíz pedazos enormes de jardines y casas modelados con primor. Los Kenders contemplaron fascinados cómo la tormenta destrozaba sus hogares uno tras otro y azotaba sus rostros con las partículas, afiladas e hirientes, del machacado paisaje de golosina. Entonces, Damaris salió de la casa de Helfick. ¿Qué ocurre?, demandó, mientras masticaba un pedazo de arbusto de caramelo y se chupaba los dedos con deleite. La joven, que había encajado a la perfección en Helfickburgo, se fijó en Saltatrampas quien, próximo a una bruma resplandeciente, propinaba tirones a un par de brazos. ¿Qué haces? Sin esperar respuesta, apartó de un empellón a Harkle Jalfeg y rodeó con los brazos la cintura de Saltatrampas. No sé de qué se trata, pero es divertido. Me da la impresión de que va a ser un día muy movido, resopló el fundador de la ciudad, mientras cerraba los regordetes dedos en torno a la esbelta cintura de la chica. Llegaste a Helfickburgo justo a tiempo de evitar que perecieses de inanición. Estás en los huesos, muchacha. Entonces, sin previo aviso, salvo un ruido sordo y seco como el taponazo de una botella al descorcharse, Tasleof desapareció tras el portal y arrastró consigo al tío Saltatrampas, a Damaris Madwener, a Hercule Helfick, a los otros 2 Kenders que presenciaron su llegada a Helfickburgo, y a algunos de los presentes que se habían incorporado al juego de tira y afloja. Aquellos que quedaron como nuevo frente de la cadena Kender se atascaron a medio camino de la cortina brumosa y pasaron por los mismos apuros sufridos por Taz con anterioridad. Denzil hizo acopio de su considerable fuerza, tensó la espalda, clavó los talones y jaló del cinturón de cuero atado al Kender. Los músculos y las venas del cuello se le hincharon, la frente se perló de sudor y las gotitas se deslizaron por las sienes y el entrecejo. Dioses, qué resistente era este pequeñajo, pensó el semiorco. Sin duda lo había subestimado ya que, de hecho, el Kender incrementaba su fuerza por momentos. Aquí estáis. Denzil recibió tal sorpresa que estuvo en un tris de soltar a su presa. Al mirar por encima del hombro, divisó a Vincent que se acercaba a zancadas. Esta vez no escaparéis, graznó el ogro, enlazando con su brazo inmenso la cintura del semiorco. Vincent dio un tirón tan brutal que casi partió a Denzil en 2 y lo hizo soltar de golpe el aire de los pulmones. De forma repentina e inesperada, la tensión del cinturón unido al Kender se dio por completo. El semiorco rodó patas arriba por el suelo y arrastró consigo al desprevenido ogro. Denzil se estrelló contra la dura e inflexible escribanía. En un segundo, tanto él como Vincent se hallaron aplastados por un peso enorme que se retorcía y culebreaba.
El semiorco se obligó a abrir los párpados y ante sus sorprendidos ojos la habitación se llenó, como por obra de magia, de Kenders obesos. Entraban a trompicones y se estrellaban contra los muros y las estanterías, sobre la escribanía, y Vincent, y él mismo. El aluvión de hombrecillos rechonchos y mofletudos que vertía el portal de manera incesante no terminaba nunca. Una salida. Hemos encontrado una salida. El grito se alzó de todas y cada una de las gargantas Kenders un momento después que Tasleof y Saltatrampas se deslizaran al otro lado del acceso. Resbalaron en los guijarros de limón, se arrojaron de cabeza en la niebla arremolinada y arrastraron a amigos y seres queridos. Mientras huían, el ciclón purpúreo aumentó de intensidad. Los remolinos de la parte alta se condensaron y tomaron forma de modo gradual hasta plasmarse en unos rasgos femeninos, bellísimos pero despiadados. Las pupilas oscuras y crueles de Taquisis inspeccionaron la escena de pánico y destrucción pero se quedaron fijas en el portal. Apenas había salido por él el último de los Kenders, cuando las colas del ciclón se unieron, tan retorcidas que semejaban un inmenso muelle, y se dispararon en dirección al acceso abierto entre dos dimensiones.